Pues Natalia, bienvenida a Sala 13 para platicar con nosotros, un nuevo trabajo después de pues una larga carrera que ya tienes no solamente como directora, sino en varias áreas por ahí de cine. Entonces es un gusto volver a ver un trabajo tuyo Muchas y, gracias, Ana Lucía. y pues estamos hablando de este documental que se llama La Chatao. Sé un poquito los antecedentes de esto, pero mejor me gustaría que me platicaras un poquito cómo fue justamente el acercamiento a una historia, o más bien creo que todo surgió a través de un proyecto que están llevando a cabo allá, ¿no? Que lo Ujú. vemos relatado en la película, pero cómo fue que tú llegaste a saber de esto que estaba sucediendo allá. Sí, muchas gracias por la charla aquí. Bueno, yo en la comunidad de La Chatao empezaron a hacer un proyecto escolar. Decidieron, la mayoría de los papás de los niños de la comunidad, han sido migrantes y decidieron regresar al pueblo por diferentes razones. Y entonces, estando en el pueblo, se dieron cuenta de que parte del problema principal que tenían de la migración en el pueblo era la falta de escuelas. Solo había una escuela primaria y entonces eso pues no era suficiente porque lo que sucedía, bueno, y parte del problema que sucede en la comunidad es que pues está desapareciendo, ¿no? Ujú. Y por la migración, y parte del problema de la migración es la falta de educación. Entonces decidieron hacer una escuela que permitiera a los niños quedarse más tiempo en la comunidad y entonces de esa manera lograr que los niños se arraiguen al pueblo. Entonces, en esta creación de la escuela, justo una vecina mía, yo vivo en la Ciudad de México y una vecina mía, ella es hija de una persona originaria de ahí de la comunidad de La Chatao, y mis vecinos apoyan mucho a la comunidad, entonces me pidieron si podía hacer un video donde se explicara lo que pasaba del proyecto escolar. Entonces, bueno, llegué a La Chatao, la verdad es que sin saber mucho más que eso, Ujú. o sea, solo sabía de que había esta comunidad, que estaba tratando de hacer que estaba haciendo esta escuela y nada más. Y bueno, cuando llegué, pues fue pues, ¿cómo decirlo? Un golpe de realidad, ¿no? O sea, un encuentro con una comunidad, pues que para mí era completamente diferente a lo que estaba acostumbrada a ver, ¿no? Entonces, no es que sea una experta, ¿no? De todo el territorio mexicano, pero sí encontrarme con una comunidad que lucha por no desaparecer y creo que eso, pues como punto de partida, me parece muy interesante. Hay muchos puntos importantes que me llaman la atención del documental y bueno, lo primero también obviamente además del punto crucial que son los niños, pues de ahí se desprende un poco pues la visibilidad de no solo de los problemas que enfrentan, sino la propia visibilidad de la comunidad, ¿no? De que justamente como mencionas, a veces no contemplamos que hay otras formas de vida, que hay otras formas de organizarse, que la comunidad se pierde, ¿no? Que el sentido justamente de comunidad, ellos se rigen como muchos otros pueblos en México a través de usos y costumbres y eso está respetado, pero también eso les hace enfrentar dificultades, pues, diferentes, que obviamente nosotros en la Ciudad de México y tan alejados lo vemos como muy, muy lejano, ¿no? Es otra forma de organizarse. Y me parece que de inicio dar visibilidad a que esto existe y que es viable y que es otra forma, pues es una fortuna, es algo que tiene el documental también y que tiene tu trabajo y esto me pareció importante. La otra cuestión, pues como te decía, el sentido de comunidad es, a ver, tenemos un problema y entonces, como en todas las asambleas, ¿no? Que lo hacen ahí, es, vamos a ver cómo lo resolvemos entre todos, ¿no? Y de ahí surgió este proyecto que comentas, ¿no? Que solamente tenían una primaria y ahora dijeron, bueno, pues por lo menos extendamos a la secundaria y son 3 años más que pueden estar los niños ahí, porque hay otra parte importante que me parece, pues fundamental, que es tenemos que hacer que los niños reconozcan el territorio y se arraiguen a ellos. O sea, si no puedes arraigarte a algo que no conoces, ¿no? Ujú. Y creo que de ahí viene un poco toda esta cuestión de la narrativa que utilizas a través de los niños, de los momentos de verlo. Platícame un poquito cómo lo fuiste construyendo de cuando llegaste ahí y este golpe de realidad que tuviste a decir, bueno, no solamente es este proyecto, es realmente un montón de cosas que podemos ver en la Chatao. Sí, tal cual. Este, bueno, una cosa que me faltó decir y que creo que es muy importante también es que
Al término de la secundaria, que los niños se quedan estos 3 años más en el pueblo con la secundaria, bueno, la SEP no los reconoce como modelo educativo y entonces hacen el examen del Ceneval, lo pasan y entonces muchos de los niños siguen haciendo la prepa en línea. Entonces se quedan los siguientes 3 años en el pueblo. Entonces les permite estar 6 años más en el pueblo. Y tal cual parte del proyecto de la escuela, justo una de las cosas que dicen es, primero tienen que conocer su lugar, su territorio, su lengua, para después poder conocer lo que estaba afuera, ¿no? Ujú. Y entonces creo que eso lo han hecho muy bien. Y bueno, eso, yo cuando llegué al pueblo y conocí este proyecto, hicimos el videíto para ellos y que se diera a conocer el trabajo que estaban haciendo. eh, Nada, estando ahí me di cuenta que el proyecto de la escuela era una parte del proyecto comunitario ¿no? O sea, que no era solamente la escuela, sino que era todo un trabajo colectivo. Y como bien dices también es eso, el trabajo comunitario como parte de entender la importancia de la comunidad y algo que para mí pues fue darme cuenta de que vivimos en una sociedad tan poco comunitaria, ¿no? O sea, a pesar de que somos 22 millones de habitantes en esta ciudad, cada vez estamos más hacia adentro, más solos, más nosotros y cuidándonos nada más nosotros y fijándonos por nosotros. Y ellos justo algo que tratan de mantener y continuar es esa cosa de trabajar en comunidad, ¿no? Entender la importancia de que si no están todos, pues el pueblo no va a seguir adelante. No están todos participando comunitariamente, ¿no? Desde el trabajo del tequio, que es este trabajo comunitario que se hace sin nada a cambio, ¿no? O sea, entendiendo la importancia y necesidad de trabajar todos juntos, este, pues nada, entendiendo quiénes son y de dónde vienen, ¿no? Y hacia dónde van. Ujú. Creo que justo lo mencionaste un poco, también de alguna manera, pues ahí llegamos a rasgar esta cuestión de cómo entendemos la educación y cómo los sistemas a veces no se adaptan a todo lo que debería de adaptarse porque simplemente pues hay una diversidad, ¿no? Hay una diversidad de comunidades, una diversidad de, a ver, si cada persona es un mundo, pues también cada comunidad puede tener unas necesidades distintas y bueno, pues ahí eso que me decías, ¿no? La SEP no lo acepta, entonces tienen que hacer ese examen y de alguna manera es bueno y malo, ¿no? Porque no lo aceptan, pero ellos pasan el examen y pueden continuar y permanecen ahí en el pueblo, ¿no? O sea, a lo que voy es que hay herramientas y bueno, nada más creo que sí es un punto de reflexión también como el sistema de educación a veces como que se quiere establecer lo mismo para todos, no importa dónde Claro. vivas, cómo seas, ¿no? Los años, en fin. Entonces creo que también me pareció importante. Y me gustó mucho tu narrativa y no solamente en la cuestión visual, que ahorita hablaremos un poco de la foto y el trabajo de Miguel, pero de cómo vas contando la historia. Una parte importante es esta relación que tienes con los miedos. Cuando preguntas a ellos sobre los miedos, de ahí se abre una ventana a saber qué es algo que está muy latente en la comunidad ahí, ¿no? Y la mayoría, pues se nota ahí el arraigo que tienen los niños, ¿no? O cómo están ya reconociendo cuáles son las situaciones que pasan o que su pueblo de alguna manera está desapareciendo, de decir, pues era un lugar muy grande y vivían 1500 personas y ahorita apenas llegamos a 200. En fin, cuéntame cómo fue este encuentro también pues, con los cuestionamientos y con las dudas y con los sentimientos que tienen los niños allá. Sí, sí, un poco esto que creo que la pregunta anterior no te la respondí del todo, como este proceso de cómo fui encontrando como el camino de la película y cómo se fue desarrollando y se une un poco a esta también. Bueno, como decía, cuando yo llegué al principio era el proyecto escolar nada más y después cuando me di cuenta que era un proyecto comunitario, pero algo que yo sí sabía desde el principio es que quería hacer un proyecto donde los niños fueran los personajes principales de la película, ¿no? Siento que no son tanto los documentales que se hacen para niños desde los niños y y la verdad que desde una parte como muy personal, yo tengo hijos que son de la misma edad de los niños del pueblo. Entonces, claro, estando ahí, pues a mí en lo personal me movieron muchas cosas, ¿no? No solamente de repensar esto de la calidad de vida, en donde estamos, la comunidad, sino también el vínculo con los niños, ¿no? Que para mí sí fue muy impactante cuando llegué ahí a la comunidad y vi la relación con los niños y la importancia que tienen los niños dentro de la comunidad, ¿no? Entendiendo que todo lo que pasa hoy pues es el futuro y es
son ellos el futuro, ¿no? Ujú. Y que los niños no pasan a ser algo que nos estorban, sino que son parte de nosotros y de la comunidad, cómo los integran y cómo son parte de la familia también. Entonces, pues sí, desde el principio supe que eran los niños, claro, a medida que iba pasando y que pasábamos el tiempo ahí en la comunidad y nos íbamos quedando en casa de uno, en casa de otro, pasando como mucho tiempo con cada uno para poder entender y ver sus rutinas y sus día a día, pues me iba enterando de diferentes cosas, ¿no? Y entonces de repente era así como de repente nos enteramos, es que nos vamos a ir ahorita a Agua Blanca porque fueron y talaron los árboles y no sé qué, y entonces, bueno, pues vámonos, ¿no? Y entonces, o de repente, sí, nos íbamos como enterando de cosas que iban pasando y y nada, lamentablemente uno no puede poner absolutamente todo en la película, pero, pero sí era importante entender que ese era el día a día del pueblo, ¿no? Y que el día a día también es ir viendo las cosas que van pasando y que por ahí, y que son ellos solos los que defienden ese territorio y esa identidad y esa cultura y ese trabajo que están haciendo todo el tiempo. Entonces, parte de eso también y de ir viendo y de entender un poco el mundo de los niños era también pues saber cuáles eran sus miedos, ¿no? ¿Qué era lo que ellos soñaban? ¿Qué es lo que ellos están pensando? Porque al final de cuentas los niños tienen ese mundo que es muy particular y que nosotros los adultos lo racionalizamos, ¿no? Y nos olvidamos de lo que es ser niños y lo que es, pues las cosas van pasando y está bien y entonces, ¿y qué es lo que absorben los niños, ¿no? O sea, pues son esponjitas que sí están escuchando lo que está pasando alrededor. Entonces, pues una amiga que ella trabaja con niños, ella trabaja todo lo que tiene que ver teatro y le dije, oye, pues acompáñame a hacer un tallercito de expresión narrativa a los niños Mm. y ver qué podemos sacar con ellos. Entonces, pues fue una semana súper bonita, donde cosas o sea, jugamos un montón, fueron como muchas cosas de estar y de escucharlos. Y entonces, bueno, escribieron cuentos, escribieron sus miedos, escribieron sus sueños, escribieron, ¿no? Porque esto, por ejemplo, los sueños, uno tiene el concepto de, ¿y tú con qué sueñas, no? Y entonces, claro, los niños se quedan así, bueno, yo soñé, no me acuerdo qué soñé, ¿no? Y entonces, no, pero el futuro, no, pues yo qué sé, ¿no? O sea, como que, entonces, ¿cómo llegar a esas cosas que ellos piensan y ellos solitos van sacando, ¿no? Entonces, creo que fue pues parte de irnos conociendo y parte de estar, porque fueron muchos años de estar trabajando en la comunidad, cómo relacionarnos y cómo ellos también se pueden ir abriendo y creo que salieron cosas muy bonitas. Y de ahí nos vamos también justo en esta parte narrativa, la parte pues de esta narración visual que hace es con Miguel Tobar, que bueno, es un fotoperiodista y compañero de ahí de manifestaciones y de reuniones y de, ¿no? Este, pero que hizo un gran trabajo siendo muy íntimo como en detalles, ¿no? Y también entrando justo a la intimidad de las casas y de los momentos con los niños. Cómo fue el trabajo con él para coordinar esto y también pensando mucho en el sonido, que vi que obviamente el sonido directo, obviamente lo trabajaron ustedes en esta cuestión, pues también supongo que ser muy íntima, Ujú. em, pero me llama mucho la atención porque sí son elementos fundamentales que nos dan toda la idea del panorama de cómo está la comunidad. ¿Me puedes hablar un poquito de esto? Y también del tiempo que permanecieron ahí, porque uno lo ve muy rápido y de pronto pues fueron años, como dices. Ajá. Pues sí, el trabajo con Miguel Tobar es espectacular, o sea, fue muy bonito porque pensando en necesitaba un fotógrafo que tuviera la energía, por un lado, de poder seguir a los niños en la montaña, ¿no? O sea que, pero además, bueno, Miguel y yo somos amigos hace muchísimos años y tiene una relación con los niños en general muy bonita. Él sabe muy bien acercarse a la gente y yo creo que esa cosa que él viene del periodismo, ¿no? Del fotoreportaje también le da una sensibilidad y una empatía con la gente muy diferente a la que tienen tal vez otros fotógrafos que tienen otras especialidades, ¿no? Y entonces, y Miguel le gusta jugar con los niños, hace clic con los niños, ¿no? Entonces, y bueno, y además es un gran fotógrafo porque tiene una sensibilidad en la imagen. Bueno, no sé, yo la verdad es que estoy encantada. Entonces fue muy lindo trabajo con él
Y sí fue jugar, platicar mucho de conceptos, ideas. Yo quiero trabajar con los niños, quiero que la cámara sea de repente la mirada de los niños, ¿no? ¿Qué están viendo los niños? Por ahí un niño de repente se clava a ver la sombra de no sé qué, o por ahí la mariposita, ¿no? O esos momentos que son, que para mí fueron increíbles, como de repente así está viendo una oruguita y de atrás sale un escarabajo, ¿no? O sea, como que esas cosas como si le hubiéramos dado, ahora sale el escarabajo, ¿no? Y pues es ese momento que está viendo Miguel, ¿no? Y es eso que está viendo un niño. Entonces, mucho era como jugar con eso y bueno, eso, tener la energía de seguir a los niños y estar ahí. Por otro lado, el diseño de sonido de Federico Schmuckler y la música de Alejandro Castaños también fue platicar mucho, ¿no? O sea, la idea es sacar el ambiente de ahí, pero también es el juego de los niños, ¿no? Es de repente abstraernos y entonces, no sé, en la casita del árbol y de repente eso que se va convirtiendo el viento, que de repente te da la sensación como que estás en un barco de madera, ¿no? O sea, y sí, pues por ahí son como muchas visiones mías y no tal vez visiones de ellos, pero es esa cosa de jugar, de entrar en el juego, de repente los sonidos cambian o algo suena como un escarabajo, o algo suena como un gusano o podemos escuchar el aleteo de una mariposa. Y ese es un trabajo muy bonito que se hicieron entre los dos, entre Alejandro y Federico. Y pues todo tenía que ver con esto, con tratar de entrar a ese mundo, ¿no? Que durante el tiempo que estás viendo la película, si bien vamos viendo el día a día de los niños, es entender también, por ejemplo, el trabajo de la edición de Aldo, que era, y que nos costaba mucho trabajo porque la idea era también reentender el tiempo como se entiende el tiempo enlachatado, ¿no? O sea, el ritmo, las cosas pasan en otro ritmo. Y en estas ciudades que estamos tan, este, con la necesidad de correr, correr, correr y nunca nos alcanza el tiempo para nada, eh, pues era decir, pues así pasa el tiempo, ¿no? Y es estar ahí en ese tiempo y es entender que el tiempo pasa de otra manera y que se vale que ese tiempo pase. Y nos costaba porque había momentos donde yo le decía, no, déjalo más, déjalo más, déjalo más. Y él me decía, no, ya va demasiado, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que también se entendió muy bien y como decía, la idea de la película es que estamos ahí, lo estamos conviviendo, estamos en el espacio con ellos y vamos entendiendo las problemáticas que hay sin necesidad de tener que entrar en toda la temática, ¿no? O sea, de llegar, sino que la entiendes, te entiendes lo que está pasando, pero desde la mirada de los niños. Y entonces esa mirada pues necesitaba ser contada, la cámara a la altura de los niños, el sonido en esto, lo que de repente puedes escuchar, ¿no? A veces de repente desaparece todo lo que está alrededor y solo se escucha eso, el aleteo, ¿no? Y ya está. Entonces, pues sí, eso fue. Y por otro lado, el tiempo que nos llevó a filmar, pues sí fue bastante largo. Eh, Empezamos, yo llegué a La Chatao la primera vez a filmar, que fue con Miguel también, que hicimos ese cortito, fue en el finales del 17. En marzo del 18 fui a la comunidad y les dije, me gustaría mucho hacer un documental sobre el proyecto. Me dijeron que sí, y entonces en noviembre del 18 empezamos a filmar. En el medio se nos atravesó la pandemia, entonces eso fue muy complicado porque sí fue una pausa en seco que ya no pudimos ir a la comunidad durante un año y medio. Yo aterrada porque decía, los niños crecen, 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 nacieron nuevos niños y yo decía, ay, no estoy para filmar todo esto. Y y bueno, y en el 23 terminamos de filmar. Toda la primera parte, pues sí, éramos Miguel y yo. Por un lado, yo lo agradezco porque sí, eso nos permitía poder estar mucho más adentro de la comunidad sin sentir, sin que la comunidad sintiera una invasión, ¿no? Que estábamos ahí, creo que tres ya íbamos a ser muchos, aunque era complicado, pero por otro lado también fue porque pues no había dinero, ¿no? O sea, todo lo hice con el Sistema Nacional de Creadores de Arte, con eso pagamos toda la producción. Y ya cuando terminamos de filmar, entró Abril López, que es la productora, y conseguimos el dinero para hacer la postproducción. Y eso ya lo hicimos con Eficine. Y entonces eso nos permitió poder como terminar bien la película, ¿no?
Un proceso largo, como la mayoría de las películas. Y más Exacto, hablando sí, de son largos documentales. procesos. Largos procesos. Pero Ajá. bueno, y como comentabas, ya para cerrar un poco, justamente no puedes abordar toda la problemática que tienen en una comunidad en una sola película, pero de alguna manera, pues ahí, ¿no? Está esa visibilidad, ¿no? Lo estamos llamando a, como dices, esta parte de la educación, esta parte de que no están, esta parte de que están enseñando y reconociendo su lengua, el zapoteco, ¿no? Está esta parte de la tala ilegal, está esta parte de la minería que también pero a mí lo que también me llamó mucho la atención es que no solamente está esa parte de los problemas, sino que también están reaccionando y están accionando, que fue justamente lo que llamó tu atención para empezar a hacer este documental, es tenemos un problema y entonces, ¿qué hacemos, no? Y me Ujú. da un poco el foco de esperanza, ¿no? Bueno, sí hay muchos problemas, pero también se puede uno organizar e ir haciendo cosas. Natalia, finalmente, ¿qué es lo que te llevas de este documental y qué es lo que te llevas de trabajo como documentalista, como mamá, como persona que estás testigo también del crecimiento de niños, de tus niños, de otros niños y de estar viviendo tan lejos y en una ciudad que es diferente completamente a lo que se puede vivir en comunidades como la Chatao? Claro. Sí, yo creo que parte de cuando hacemos, bueno, por lo menos en mi caso, cuando hago documentales, obviamente al ser procesos tan largos, pues uno está analizando muchísimas cosas, ¿no? Para mí sí fue muy importante, ha sido un proceso muy importante de reentender para mí qué es la calidad de vida, entendiendo y aceptando también que, bueno, mi realidad es esta, ¿no? O sea, no me voy a ir a vivir al campo porque no es mi realidad esa, pero sí entendiendo que aquí yo vivo y que sí es importante armar comunidad y sí es importante las formas de lucha que se ven ahí en el pueblo. Yo creo que para mí la enseñanza del achatao es un pueblo que persiste, que perdura y que está luchando por no desaparecer, este, desde un lado muy inteligente, ¿no? Que es enseñarle a los niños a a encariñarse, a entender, a ser ellos, no solamente su territorio, sino ellos con su identidad, ¿no? Este, a mí me encanta porque en ningún momento no hay, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero no es que, digamos, hay muchas personas, muchas comunidades que se sienten hasta avergonzadas de ser indígenas o ser campesinos. Y aquí en la Chatao yo nunca vi ni siquiera un asomo de vergüenza, ¿no? O sea, no es que se sientan avergonzados, entonces no es que se sientan orgullosos, simplemente ellos son de la Chatao y es donde quieren estar. Y lo veo en los niños me dicen, yo cuando les digo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Que van a la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que si tienen que ir al dentista. Y le digo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Ay, no, me choca porque ahí hace calor y los coches y la gente va muy rápido y hay mucho ruido y no sé qué. ¿No? Y entonces dices, es increíble porque no están añorando algo que no es añorable. O sea, ¿por qué es añorable vivir en una ciudad con tanto ruido y con tantos coches y con tanto tráfico que está hipercaliente la calle y que, ¿no? O sea, como que, ¿por qué? O sea, no sé si se entiende mi idea, pero Ujú. que ellos finalmente sí les gusta y es parte de su identidad y no quieren evitarlo, ¿no? Que yo creo que eso es algo que pasa en muchos lugares. Entonces, para mí sí tiene que ver con asumir la identidad de uno, con respetar la propia identidad y con que perdure, ¿no? O sea, y transmitirlo. Y yo lo veo con mis hijos también como en esta ciudad donde ellos, pues, es difícil que se muevan solos, ¿no? Que entonces está el coche y los tengo que llevar y los tengo que traer y que no, y digo, y ese contacto con el otro, ¿dónde está? ¿No? Ese aprender a, o sea, si no tienes contacto, no tienes empatía y entonces no te importa quién está al lado tuyo. Entonces, pues sí, para mí, yo creo que con mis hijos ha sido un trabajo de enseñarles, de decir, pues hay que voltear y escuchar qué le pasa al otro también, ¿no? Dónde está parado? Si reaccionó así, ¿por qué reaccionó así? ¿No? Y pues cuestionarnos mucho también, pues todo lo que pasa a nuestro alrededor, no dejar que las cosas se nos pasen por encima y decir, ah, sí, ok, lo acepto, ¿no? Ujú. Sino cuestionarnos. Sí, justo como bien lo hace el documental, pues entender que hay otras realidades, ¿no? Y eso es básico para poder hacer comunidad. Tu realidad no es la misma que los demás y pues si lo vamos aceptando, vamos un pasito adelante de eso, ¿no?
Y como lo Exacto, dice un niño por ahí, bueno, a lo mejor no hay una buena conexión de Wi-Fi, pero hay una buena conexión con el ser y eso ya es un gran inicio, ¿no? También. totalmente, sí, Y, totalmente. y bueno, pues ahora, Natalia, ya tienes este estreno el 9 de octubre, entonces espero que después de Morelia, después de Guadalajara, pues sea un gran estreno, ¿no? Sí, la verdad estoy muy emocionada. Ha sido un hermoso trabajo con Mandarina, que es la distribuidora, y pues yo creo que el sueño de todos los cineastas es que las películas salgan a pantalla. A mí me emociona muchísimo. Sé que es una película particular, pero ojalá de verdad que la gente la vaya a ver y que se permita el tiempo, ¿no? Se permita el disfrutar lo que está pasando, se permita como preguntarse dónde están y compartir la película para otros lados también. Y pues la idea también es que llegue a comunidades y que realmente sea pues de alguna forma de apoyo para ver que sí hay como otras salidas, ¿no? Entonces, pues sí, va a estar en circuitos culturales, va a estar en Cineteca, va a estar en Cinépolis Patio Universidad, va a estar en toda la República, en muchos lugares de la República, y nada, así que muy contenta. Perfecto, pues que sea un gran estreno, que mucha gente la vea y ojalá también, pues que todos los sueños de estos niños que escuchamos por ahí también se cumplan. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Gracias. Los abuelos cuentan que la Chatao fue muy grande, que había 1500 habitantes, pero ahora no llegamos a los 200. Entonces los padres empezaron a plantearse una idea de formar una escuela secundaria, que los niños estudien 3 años más aquí en la población para que su arraigo, sus raíces se vayan haciendo como más fuertes hacia la comunidad. Mi sueño es ser abogada. Pues me pongo a pensar, pero pues también el pueblo tiene algunos problemas que tal vez si soy abogada puedo ayudar al pueblo sin tenerme que ir. Mi compadre tiene miedo de morir. Sí, cuando morimos vivimos más, ¿verdad? Vemos la vida de nuestros hijos, de sus hijos, de sus hijos, de dos hijos, de sus hijos. Vuelves a nacer en animal, en árbol, en niña. Lo que más miedo le da a la comunidad de la Chatao es que se quede sin gente. Cada vez los abuelos los van dejando y pues van muriendo y también nos da miedo que no sepamos qué hacer.